Hola, muy buenas noches. Es un gusto y un placer estar aquí contigo, acompañándonos en este estudio tradicional ya de los martes a través de Facebook Live en la iglesia, la casa del alfarero, tu hogar espiritual. Siempre es interesante acercarnos a lo que la palabra de Dios dice. ¿Y sabes qué es lo importante e interesante en este tipo de estudios? Que tú puedas agarrar tu Biblia, puedas hacer notas y puedas buscar incluso en diccionarios aquellos términos que te resultan un poquito difíciles de asimilar la primera vez, que en una lectura no vamos a comprender de primera mano, pero que a través de este tipo de estudios sí nos ayuda para visualizar lo que está sucediendo. La palabra de Dios, como dice Hebreos, es viva y es eficaz y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne todas las intenciones y todo lo que tenga que ver con nosotros. Pero, por supuesto, que también la palabra de nuestro Dios transforma el entorno y es importante comprender cada detalle para que nosotros podamos tener un panorama completo, íntegro sobre lo que tiene que ver con la fe. Pasar por el libro de jueces no supone una tarea fácil, no supone una tarea sencilla en este sentido y en el hecho de poder comprender por qué personajes como Otoniel, Gedeón, como Sansón, como Débora, Barak, todos ellos, Yair, otro de los jueces, tuvieron repercusiones en la vida de esta nación, tuvieron repercusiones en el testimonio público, tuvieron repercusiones en la fe y tuvieron repercusiones a las generaciones postreras y todo este entorno que va cambiando de un momento a otro, periodos larguísimos de 40, 20, 6 años entre un juez y otro en los que encuentran paz y de pronto darse cuenta que todos los esfuerzos que estabas haciendo no eran suficientes. Y de pronto te das cuenta que aquel pueblo escogido, especial, termina por no ser tan diferente a las naciones que Dios había expulsado previamente. Todo esto tiene un impacto, porque nos ayuda a ver a jueces de otra manera. Usualmente, digo, a lo mejor soy yo únicamente, pero cuando yo escuchaba hablar de los jueces, suponía superhéroes de la fe, y de hecho hay libros que así los presentan, los héroes de la fe, super Sansón, y todo el mundo quería ser Sansón hasta que entiendes qué fue lo que hizo Sansón, y te das cuenta que eso fue muy grave. Todo el mundo queriendo imitar a Gedeón, a Jefté, y de pronto encontrarte con que su realidad y la fe no siempre eran compatibles en todos los sentidos. Así que, sin más, te voy a invitar a que inclines tu rostro. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios en esta noche, que Él nos acompañe, que Él nos guíe y nos pueda orientar sobre lo correcto a hacer en estos tiempos con lo que el Señor está poniendo delante de nosotros. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu gran amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres bueno para con nosotros en esta noche. Te pedimos que ahora al abrir nuestra Biblia y poder escudriñar tu palabra, podamos comprender y visualizar qué sucedió para que una de tus tribus, para que uno de tus llamados pudiera errar el camino y pudiera equivocarse. Ayúdanos, Padre, a comprender lo necesario en este estudio, pues te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, con esto en mente, vamos a ahora entrar ya en materia, vamos a analizar algunos versículos y quiero que abras tu Biblia y manténla. Estamos en jueces 17 y 18. Hoy sí nos tocó capítulo doble, la verdad es que el 17 está sumamente corto, no será un gran problema avanzar en ello, pero yo te invito a que reflexiones en todo y presta atención porque los primeros 6 versículos, el 50% de este capítulo ya suponen tantas cosas ah, difíciles, absurdas, como para que puedas decir que esto provenía de un hombre de Dios. Acompáñame ya en tu casa con la lectura. Dice el Señor en su palabra,
hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 100,000, los mil, ya le aumenté mucho, los 1,100 ciclos, hay diferencia entre 100,000 y 1,100, los 1,100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1,100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundación. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Este último versículo me recordó a nuestra directora del coro, que usualmente nos dice esa parte cuando algo no sale musicalmente armonioso. Pero si pensamos nosotros en lo que está sucediendo hoy aquí, nos encontramos con varias contradicciones en el lenguaje, y a veces eso suele suceder, que como cristianos vamos adaptando modismos que, si no tenemos cuidado en algún momento al aplicarlos, puede sonar incluso hasta una herejía y puede sonar una contradicción en sí mismo, ¿no? Una frase que solemos los mexicanos decir, y que decimos a veces con cierto grado de preocupación, de orgullo, es: yo perdono, pero no olvido. Y los cristianos lo decimos con convicción también, ¿no? Yo perdono porque Cristo me manda a perdonar, pero no olvido. No sé si eso sea del todo aplicablemente correcto. Pero lo que sí es cierto y tenemos en nuestras manos, fíjate lo que sucede. En el versículo 1 había este hombre, Micaía, que de la nada, de pronto, de ser literalmente alguien sin fama, pues iba a decir un donadie, pero se iba a escuchar medio feo, alguien sin tanto glamour, aparece en el centro de la historia y dice que él roba dinero, 1,100 ciclos de plata, y se lo roba a su madre. No le dice nada y él todavía le declara: yo sé que tú estabas preocupado, y es más, maldijiste al que te lo robó, pero sabes que aquí está el dinero, yo lo tenía. Ve la respuesta de la madre ante tal circunstancia en el versículo número 3. En verdad he dedicado el dinero. Miren, avancemos un poco, retrocedamos un poquito. En la parte final del versículo 2, entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. No sé si hemos prestado atención al escenario completo. El hijo le acaba de robar a la madre y la madre lo bendice por el robo. Tal vez dirá: sí, bueno, apareció el dinero, lo recuperó y eso le dio satisfacción a la madre. Es curioso porque ellos son hebreos. Son parte del pueblo de Dios, que había tenido por claro el decálogo de: no tendrás dioses ajenos, ni te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. En pocas palabras, no vas a hacer nada que sirva de piedra de tropiezo y adores a algo que no sea Dios. Ahora, dice en el versículo 3 que la madre toma el dinero, no los 1,100, tampoco es tan dadivosa que digamos, toma 200 ciclos de plata, una cantidad considerable, y le dice al hijo: ten, para que se hagan una imagen de talla y una de fundición. La de talla evidentemente era madera o alguna piedra labrada, y fundación pues seguramente el hierro, que era lo más común, o el cobre, que en Jerusalén, en Israel, era un mineral muy común para la época. Entonces nos encontramos ante el escenario donde
la gente del pueblo de Dios está viendo como normal empezar a hacer estatuillas. Y me gustaría que pudieras observar, aquí se nos habla de los terafines, y te soy franco, cuando yo escuché terafín la primera vez me imaginé algo así como un arcángel, un ángel o algo, e incluso hubo por ahí una serie de televisión o telenovela, no recuerdo si el pastor en algún momento vio telenovelas hace muchos siglos, que se llamaba Serafín, era un angelito que volaba y hacía travesuras, no sé ni por qué era ángel, pero bueno, algo así se llamaba el personaje, ¿no? Y cuando escuché Terafín dije, Serafín, son lo mismo, igualito, son ángeles por ahí este par de muchachos. Pero no, si te das cuenta, en la siguiente imagen, te vas a dar cuenta que es en sí, que es un terafín. El terafín es generalmente estatuillas o figuras eh, de personas. Te lo voy a poner en estos términos, es un retrato familiar. Usualmente los terafines iban acompañados representaban a cada miembro de la familia y se guardaba para la posteridad. Eran las imágenes. El problema es que esos terafines comenzaron a mezclarse o entremezclarse con otros de la época que llegaron a ser pequeñas estatuillas, pequeñas imágenes, pequeños diosesitos de los dioses que se adoraban en la época, como Acera, Astarte, Baal, Baal Zebut y otros tantos más que encontramos. Esos son los más comunes. Y los terafines comenzaron a ser parte cultural de Israel. Algo absurdo, porque el Señor estaba diciendo, no, yo no quiero imágenes. Y los terafines representaban eso. Y es curioso porque la madre le dice, ten, hazte una imagen de talla. Es curioso porque una persona que conoce al Señor dando unos consejos que no son propios, que no son bíblicos, que no son adecuados a su propio hijo que le acababa de robar y dice, bendito sea Dios que tú los tienes y vamos a hacer una imagen en gratitud porque Dios nos permitió recuperar el dinero. No sé si te suena parecido. Yo no quiero que suene a un juicio, porque evidentemente no estamos en esa situación todos. Pero de pronto le pides un trabajo a Dios y de pronto tienes que trabajar el domingo y dices, gracias a Dios porque tengo que trabajar el domingo, porque tengo por lo menos un trabajo, ¿no? Y realmente tú podrías pensar, oye, pues en el trabajo voy a hacerme un espacio para que en la hora del culto por lo menos lo pueda ver a través de Facebook, pero no sucede. Y estamos tan agradecidos con el Señor que lo último que queremos es verlo a Él y ver algo de su iglesia el domingo, porque pues hay que cuidar la chamba, el trabajo, y de pronto eso se va volviendo común. Bueno, eso es lo que pasó con los terafines, eso es lo que pasó con las imágenes de talla y de acera, de fundición que empezaron a fabricar ellos. Y Micaía, quien más adelante nos va a mostrar que era una persona muy peculiar, y fíjate que eso no es nuevo en la historia de Israel, porque más allá, un poquito atrás en la historia, en Génesis capítulo 31, no lo busques, por favor. Yo no me centraré en la historia y si lo logramos encontrar rápido, mejor. Aquí está. Dice, pero Labán, Génesis 31, 19, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y dentro de esta circunstancia, en el versículo 30, en ese mismo capítulo, Labán le dice, ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué hurtaste mis dioses? Y a lo que se estaba refiriendo Labán en ese momento eran esos terafines. No le importaba que llevaran un dios que él podía fabricar en otro momento. Era la imagen de su familia, pero que terminó por idolatrizarlo. Algo muy similar en nuestra cultura como mexicanos. Digo, no estoy diciendo que sea eso, ni ganar, el pastor encontró una base bíblica para eso, no. Algo muy similar a lo que sucede en algunas zonas de nuestro país, donde culturalmente en esta época que viene, van a los panteones, comen, visten, cambian, limpian los huesos de sus familiares y los siguen acomodando. Es impresionante. No sé, como evento cultural llama mucho la atención, pero pues evidentemente entendemos el contraste y la contradicción bíblica que podemos encontrar para eso. Pero bueno, eso es lo más cercano que tenemos los mexicanos a lo que Labán estaba pasando y por supuesto a lo que ahora Micaía y su madre estaban siendo como responsables. Ve ahora el versículo 5. Este hombre Micaía, por ahí podemos igual incluso más o menos le tomamos una fotografía a Micaía, nos fuimos al pasado y tomamos una foto de este buen amigo. No, la verdad es que aparece
por ahí y de pronto encontramos que es un personaje que pertenece a Israel y posteriormente vamos a darnos cuenta que pertenece a una de las tribus sacerdotales, aunque él no estaba allí. Y dice el versículo 5, y Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. O sea, Micaía se llevó el kit completo. Es decir, Micaía le dicen, haz un ídolo de talla y otro de fundición y ponlos en tu casa y Dios nos va a bendecir. Algo así como si tuviéramos el agua bendita presbiteriana o algo por el estilo. Pero no solamente esto, Micaía empieza a fabricar más dioses, hace los terafines, los que ya te habíamos mostrado hace unos instantes y unos momentos, pero de pronto ahora tiene hasta un efod, que era un efod, una vestimenta religiosa, sacerdotal, y que por lo menos para el pueblo judío, para el pueblo hebreo, los únicos que podían portarla eran los sacerdotes, y no cualquier sacerdote, únicamente los sacerdotes que procedían de la familia, de la casa de Aarón, el hermano de Moisés. Entonces, en ese sentido, nos estamos dando cuenta que en estos versículos que acabamos de leer, hasta el versículo 5, hay una serie de contradicciones y malos hábitos que estaba tomando gente que pertenecía al pueblo de Israel. Insisto, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, porque también en la actualidad los cristianos tenemos un bagaje impresionante de malos hábitos, de costumbrismos que no han sido tan positivos en todos los sentidos y que de pronto la incursión en estos sentidos no se muestra como algo totalmente favorable. Las imágenes, ya fuesen de talla o fundidas, no eran objetos que Dios hubiese aprobado en el pacto. Es más, lo insisto, si vamos a Éxodo 20 o también incluso en Deuteronomio, donde se nos cita el decálogo, los primeros mandamientos tienen que ver con la prohibición de imágenes. Y no hay imágenes cristianas, por favor. También trabajemos en ese sentido. Porque dirán, bueno, es que no era una imagen de cualquiera, era una imagen que representaba a Dios. De entrada, no tenemos idea de cómo es Dios, es espíritu, nada más no nos dice una figura. Dios dijo, no quiero figuras, no quiero imágenes. Si Él hubiera querido eso, nos hubiese dejado de una manera tanjante algo que fuera de Él y que lo adoráramos. Entonces, ¿cómo es que como personas, como parte del pueblo de Israel, Micaía, y cómo es que muchos cristianos hoy empezamos a adoptar cierto tipo de costumbrismos, ciertos hábitos en los que empezamos a adorarlos, a idolatrizarlos sin darnos cuenta de todo lo que representa? Y concluye con lo que decía esta primera parte de nuestro capítulo, en el versículo 6, mencionando que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. En México diríamos mexicanamente lo que se les daba la gana, ¿no? Cada quien hacía lo que quería y le hacía como quería. Ahora, en este punto, versículos 7 al 13, hacia el final de este capítulo, quiero llamar la atención a ello. Menciona el Señor, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, otra vez Efraín. No, los Efraínes que conocemos no, esos son otros. La tribu de Efraín, que era la que se peleó con Gedeón, era la que se peleó con Jefté y una matanza terrible entre ellos por esas cuestiones. Bueno, esta tribu se las arregló siempre para meterse en problemas. Vino este chico a la casa de Micaía y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá. Date cuenta, ahora sí, la crema innata de los levitas. O sea, estaba en Belén y era de Judá. Y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Esto ya, no sé, como diría cierta serie, no sé, me suena falso. Porque si alguien tenía y sabía su espacio y su lugar, era el levita. El levita tenía que vivir en ciudades específicas, el levita tenía que estar al servicio del sacerdocio. Ello puede suponernos una cosa, que si bien no es cierto, no es falsa la intención del levita y que no encontraba lugar,
también nos puede suponer la decadencia moral y espiritual que Israel ya tenía, más grave de lo que pensamos hasta ahora, tanto que los levitas tenían que huir y escapar y encontrar lugar porque ya no se les había respetado las casas, los terrenos y las ciudades que se les había atribuido a ellos por orden del Dios Todopoderoso. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Consiguió un ascenso este muchacho de la noche a la mañana. De ser un levita ya llegó a ser sacerdote. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año. Acababa de invertir 200 ciclos de plata en un ídolo y a su sacerdote le iba a pagar 10 ciclos de plata en un año. Como que no me suena congruente las cifras. Pero bueno, en este sentido, dice, y además vestido y comida. Bueno, ya se arregló el asunto un poco ahí. Ya los 10 ciclos vendrían siendo sueldo libre, salario libre. Agradó pues a Levita morar con aquel hombre y fue y para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró a Levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Créame que justo en este momento siento una sensación sumamente extraña, triste, por la declaración de Micaía. No sé si podamos visualizar lo que está pasando en estos momentos. Ya vimos que Micaía es ladrón, deshonró a sus padres, es idólatra, construyó imágenes para tenerlas en su casa. Por su decisión, hace que uno de sus hijos le sirva como sacerdote. Llega un levita y lo constituye por sacerdote a sueldo. Y al final el versículo 13 establece: y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Porque esto me causa una sensación de tristeza, no porque yo sepa de alguien, sino porque a veces me he encontrado en algún punto de mi vida en una situación muy similar a esto. Cuando hacemos cosas que no son agradables a los ojos de Dios y que aún así anhelamos y quisiéramos que Dios nos bendijera. Aún recuerdo que la única, y perdón, esto se presta como anécdota, no es el momento de confesiones del pastor, pero bueno, vamos a ponerlo por ahí, como diría alguien, para subir un poquito el rating o algo por el estilo. Cuando tuve la brillante idea de hacer trampa en un examen, se me ocurrió poner el acordeón a lo largo de un lapicero. Quiero que se imagines lo complicado que eso ya suponía hacerlo. Letra microscópica alrededor de un lapicero. En ese momento yo estaba teniendo un proceso de adaptación con el Señor y mi oración fue: Señor, por favor, que no me descubran. Evidentemente yo volteaba a la maestra y sentía que me estaba viendo. Entonces, el que nunca saqué el lapicero, no me atreví a hacerlo, tenía tanto pánico. Pero al paso del tiempo y leyendo lo que hoy aparece con Micaía, ¿cuántas veces nos sorprendemos como cristianos pidiéndole que el Señor nos bendiga aún y cuando sabemos que estamos mal? ¿Cuántas veces le hemos pedido al Señor que prospere nuestro camino, nuestras decisiones, cuando sabemos que lo que estamos haciendo no es correcto? Que al menos como cristianos no deberíamos hacerlo. Que deberíamos tener integridad espiritual. Y lo que más me entristece en Micaía es que Micaía estaba convencido de lo que estaba diciendo. No podemos juzgar a Micaía y decir, era hipócrita y sabía, no. Y Micaía se estaba convencido, Micaía, ya estoy cambiando el nombre. Micaía estaba convencido de que Dios ahora sí lo iba a bendecir, porque tenía un levita.
¿Y por qué el levita era especial? Era realmente importante. Como si tener una Biblia, tener una Biblia en casa te hiciera cristiano. Como si saberte los 706 himnos de memoria ya te hiciera ser un cristiano ejemplar. La cuestión es que a veces relativizamos y depreciamos severamente lo que representa la bendición de Dios. Es como el indocumentado hoy en día cristiano que pide al Señor que la migra no lo detenga. O el que se pasa el alto, el rojo, en rojo evidentemente, y pide que no haya un policía de tránsito cerca. Entonces, nos damos cuenta que el estado espiritual de Israel, el estado espiritual de Micaía, a pesar del anhelo que tenía, era sumamente difícil. Ya las cosas estaban terribles. En el versículo 6 se dice que ya cada quien hacía lo que quería, ya no había remordimiento, ya no había angustia. Ahora cada quien hacía lo que quería, literalmente, y nos damos cuenta que efectivamente Micaía empieza a formar parte de eso. Ahora, hay una situación que encontramos en este sentido. Se nos dice que había un joven de Belén, de la tribu de Judá, el cual era levita. Fíjate, un spoiler, no lo vamos a ver hoy evidentemente, pero viene para la siguiente semana. El versículo 1 del capítulo 19 menciona, en aquellos días cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y si nos damos cuenta, esta situación es repetitiva en la historia del pueblo de Israel, en donde encontramos Miqueas, por ejemplo, capítulo 5, versículo 2. Se hace referencia a Belén y a Efraín, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Sí, estamos hablando de una ciudad importante, Efraín, particularmente Belén. Encontramos a un levita que en este momento anda vagando y consigue trabajo con Micaía, y a la postre ese mismo levita tendrá uno de los tragos más amargos en la historia de Israel, desgraciadamente, desafortunadamente hoy en día. Eso es tan común y a veces tan injusto que no dimensionamos el impacto de las acciones. Este levita, en este caso, no formaba parte de la genealogía de Aarón para ocupar el sacerdocio. Insisto, si algo estaba mal o equivocado en ese momento, tenía que ver con que este joven que andaba buscando un hogar de los levitas probablemente quiso encontrar mejor futuro, y al llegar con Micaía dijo, de aquí soy y aquí yo voy a ser importante. Avancemos ahora en la siguiente media hora que nos queda del estudio, en el capítulo 18. Ahora vamos a los versículos
1 al 6, que dice: en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu como 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Sora y Estaol, para que se reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron: id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron: ¿quién te ha traído acá y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él respondió: de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió: id en paz, delante de Jehová está vuestro camino. ¿En qué andáis? Varias cosas a resaltar, 2 en particular en este momento, en este capítulo, el capítulo 18 ya de Jueces. Nos encontramos con que en esta época han pasado años más, años menos, cerca de 200 años. Por lo menos desde la partida de la última generación de Josué. Con la aparición de los jueces y los periodos prolongados en que estos gobernaban, se supone que para este punto todas las tribus deberían ya tener una tierra, ya deberían haber estado establecidos. Y sin en cambio nos encontramos con que esto no es así. La tribu de Dan sigue migrando hacia el norte. Y en este momento se encuentran atravesando Jerusalén con rumbo a un lugar desconocido. Eso es lo interesante, una tribu sin tierra todavía. Del otro lado también tenemos con que ellos le piden al levita que consulte a Dios, y antes de irlo a consultar, él responde: no se preocupen, que el Señor sea con ustedes y el camino está adelante. No sé, dirás, una revelación magnífica. En realidad no les dijo absolutamente nada, simplemente les dijo: ustedes sigan caminando y a ver qué se encuentran. Pues Dios totalmente va a bendecir su camino. ¿Por qué dirás, no dijo otra cosa? Porque efectivamente hay algo que Dios tiene, y eso es claro entre nosotros. Dios no, cuando no tiene nada que decir, no dice nada. Él escoge muy bien a sus mensajeros. Y ahora, los siguientes versículos nos van a decir qué pasa. Entonces, aquellos del 7 al número 10. Entonces, aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos le dijeron: ¿qué hay? Y ellos respondieron: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos en ponernos en marcha para ir y tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y una tierra muy espaciosa, pues Dios ha entregado en vuestras manos lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Otra vez, por tercera ocasión, nos encontramos ante la exploración de la tierra prometida. Les dicen que es buena, y que es buena en gran manera. Y en este momento podemos nosotros alcanzar a ver que hasta aquí todo marcha bien. Dan está pegándose al plan, al protocolo,
consultar a Dios por encima de cualquier cosa, dejarse guiar y atender los planes y seguir todo el protocolo. Estos jóvenes seguramente no estuvieron todos, no, evidentemente ninguno tendría que tener la edad de Matusalén, pero seguramente escucharon lo que Moisés había hecho, seguramente escucharon lo que Josué había ordenado de mandar espías y reconocer la tierra, en el mismo protocolo venir, rendir un informe y de pronto presentárselo al resto del pueblo para entrar en materia y avanzar hacia algo diferente. Ahora, avancemos en nuestro estudio. Vamos ahora de los versículos 11 al 26. El bloque más largo, el cual estaremos analizando en estos momentos, tiene que ver con lo que va a suceder. Versículo 11. Entonces salieron de ahí de Sora y Estaol 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim, y de ahí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra les dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues, aquellos en la casa de Micaía tomaron una imagen de talla, la imagen, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines de imagen y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños y el ganado en el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía: ¿qué tienes que has juntado gente? Él respondió: tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me decís: ¿qué tienes? Y los hijos de Dan dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que a los del ánimo colérico os acometan y pierdas también la vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Esa sensación de vacío que encontramos en una nación que, como diría también alguna frase muy mexicana, es una causa perdida. No hay más que hacer. Micaías hace todo mal, y no solamente esto, sino que confunde la bendición de Dios con la aprobación para sus planes y sus propósitos. Y hace un momento yo te había dicho, hasta aquí la historia con la tribu de Dan, con este grupo que va buscando en una tierra, la tierra de ellos, resultaba buena hasta que nos encontramos con que ellos van y roban los mismos dioses que habían causado la tragedia y el sufrimiento de Micaía. Es un reclamo que Dios hace constante. Cuando Israel se desviaba, comenzaba a adorar a aquellos dioses a los que ellos como nación
habían derrotado junto con sus pueblos. Pero que de pronto a alguien se les ocurrió, bueno, a lo mejor a nosotros sí nos escuchan y comenzaban a adorarlos, empezaron a olvidar todo lo que Dios estaba haciendo por ellos y todo lo que había hecho por ellos y cómo el Señor los había rescatado a cada uno de ellos. Roban estos dioses y además de ello, se llevan y establecen a un sacerdote que no es sacerdote, a un levita que no está autorizado para ministrar y servir delante de Dios. Ellos habían agradecido en una primera instancia el hecho de que se habían encontrado a un levita. Insisto, de pronto el levita ya no es el que va a conducir la vida moral y espiritual de la nación. Ya el levita es un talismán, un amuleto, algo de buena suerte. Es como si hoy, guardando las debidas proporciones, por supuesto, es como si hoy considerásemos que tener un pastor y un candidato al santo ministerio es solamente una bendición porque están ahí. No importa si son buenos o si son malos, no importa si trabajan o no trabajan, no importa si preparan sus sermones o sus estudios, hay sacerdote, hay pastor, hay candidato, ¿no? La realidad es que los levitas, esta tribu que Dios había apartado para el servicio y para ministrar delante de él en el tabernáculo, si lo recuerdas, los levitas tenían funciones específicas y eran los encargados de suceder a la otra parte de los sacerdotes, de ayudarles, de servirles, de limpiar el templo, de lavar los utensilios, de transportar el arca cuando ésta se tenía que estar moviendo. Y esa era toda su tarea. Lo curioso de un levita es que nunca iba a tener una tierra, nunca iba a tener una propiedad, una posesión, porque Dios mismo, dice la Escritura, era su propiedad y su mayor posesión. Eso debía hacer que los levitas se condujeran con suma espiritualidad, con suma consagración. Pero esto no siempre sucedía. Esto no siempre sucede. Creo que hoy como cristianos tenemos mucho que valorar, mucho que visualizar en ese sentido. Para entender que usar la Reina Valera 60 no es el amuleto de la suerte y es la Biblia de todas las Biblias y somos más presbiterianos y más cristianos por usarla y no utilizar la NBI o cualquier otra versión. Es como si nosotros tenemos un cuidado, estoy diciendo, hay que cuidarla por supuesto, excesivo de la Biblia y nos preocupamos más porque no esté maltratada. Hay personas que no rayan su Biblia. Bueno, no marcan su Biblia porque rayar suena medio extremo. No marcan su Biblia porque es la palabra de Dios. Está bien esa reverencia, pero es más importante leerla. Es más importante familiarizarla. Un pastor, iba a decir antiguo, pero estoy seguro que si me ve me va a colgar porque no es tan antiguo. Mi primer pastor me decía, cuando una Biblia está maltratada, tiene las hojas dobladas, está manchada, es una Biblia que está usada. Pero una Biblia que está impecable y que se le siguen pegando las hojas después de 20 años de que la tienes, es una Biblia que jamás ha sido usada. Es que la estoy cuidando. No, sí que bueno que la cuidas, pero creo que lo que está adentro es más importante que el exterior y el empaque. Bueno, algo así similar está pasando con una nación que tiene que ver con el pueblo de nuestro Dios, un pueblo que sigue confundiendo las cosas y cada vez se pone peor. Si creíamos que Sansón la había regado feo con 13 mujeres que no eran judías y que además eran tremendas, la última le cuesta la vida, de hecho tan es así. Si creíamos
que adorar otros dioses era ya grave y sumamente peligroso para la nación. Ahora nos encontramos con que el pueblo ya está pervertido a tal grado de que llama a quien Dios no llama, sirve a quien Dios no quiere que sirva y ministra de él a quien Dios no ha llamado ni le ha invitado. E incluso en el libro de los profetas, más adelante en los libros proféticos, encontramos cómo Dios tiene una llamada de advertencia severa y estricta contra quien pretenda usurpar su llamado. El llamado no se puede piratear. El llamado no se puede heredar. Digo, sé que en el caso, tenemos como familia la enorme bendición de no tener uno, sino tener 4 en el ministerio. 3 candidatos a pastor y otra ministro de música. Y dirán, bueno, estamos sucediendo el poder. No, no funciona así. Ojalá y funcionase así. Esto es una cuestión de un llamado. Ni los pastores que tenemos esa cantidad de personas en el seminario, descendencia nuestra, somos más espirituales que el que no tiene ninguno. ¿Por qué? Porque es un llamado. No todos los hijos de pastores son llamados a ser pastores. Así como no todos los hijos de médicos o los hijos de maestros o arquitectos son llamados a hacer lo que sus padres fueron. Si les gusta y en el camino se atraviesa la profesión, perfecto, bienvenido. Pero no es porque el papá lo haya sido. Sé que a veces nuestra cultura mexicana sí funcionó por mucho tiempo, donde si uno era abogado y aunque a ti no te gustara la abogacía, pues tenías que hacerlo porque toda tu familia habían sido abogados. Bueno, funciona a veces en la vida y de pronto te enamoras de eso. Pero la realidad es que aquí estamos hablando de un llamado para ministrar delante de Dios y los levitas eran personas consagradas. ¿Y cómo llegamos de un acto de consagración? Esto me llama mucho la atención porque una de las prácticas que tenemos como iglesia presbiteriana en nuestras sociedades es precisamente eso, la consagración. Y la consagración no solamente es decir un versículo bonito, no es decir algo emotivo. La consagración es la manifestación pública de tu fe, el compromiso público de lo que crees y la reafirmación de decirle a Dios, a ver, Señor, con esto yo me comprometo contigo, con esto pongo mi vida para que la uses. Y sí, ok, la Biblia dice que Dios usa vasos de honra y deshonra, pero yo no creo que nos consideremos vasos de deshonra. Pero si tú le dices a Dios, aquí está mi vida, ¿qué quiere? ¿Qué esperas que haga? Que use tu vida. Pero si tu vida está llena, está saturada, está desbordada de todo menos de la palabra de Dios, ¿qué es lo que se va a usar? A esa magnitud es la consagración. Ahora, el extremo dirás, bueno, entonces no me consagro porque no soy. Bueno, espérame, si no te consagras es que algo mal está en nuestra vida, está peor el asunto. Entonces, aquí estamos viendo que la cuestión de levita, en este caso en particular, va a terminar mal. Sí, es el mismo levita del capítulo 19, más adelante, pero ahí sí no te la cuento porque ese sí ya sería tema de la otra semana. Va a pasar una tragedia terrible. Una tragedia, como diría el coyote marca Acme, o sea, algo así catastrófico, que explota. Pero vamos a ver lo que sucede en los últimos versículos del capítulo 18. Del versículo 27 hasta el final. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y lo hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al hombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí una imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron, levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Es triste reconocer también que en esta vida todo se trata de lo que Dios que en esta vida todo se trata, o no todo se trata, mejor dicho, iba a decir una herejía, pero me detuve a tiempo.
Todos entendemos que en esta vida todo se trata de lo que yo quiera hacer. Cuando Dios ha establecido a tiempo y determinadas circunstancias y llamados, la iglesia presbiteriana, por ejemplo, tiene tres oficios, tres oficiales en el órgano de gobierno. Uno de ellos es el pastorado, el pastor, ministro de la palabra. Otro de ellos son los ancianos y otro de ellos son diáconos. No por grado de importancia, pero es muy complejo entender que un pastor de pronto diga, como que ahora me siento con ganas de ser anciano y deje el pastorado y se va al ancianato. Y de pronto suene más inteligente y diga, como que ahora soy pastor y anciano, doble. Y a ver quién me hace algo, ¿no? Digo, suena absurdo, pero desafortunado también, y quiero ser claro en ello, porque tengo una convicción plena al respecto y creo que es importante tenerlo en cuenta por lo que estamos encontrando con Jonathan. No tengo nada contra Jonathan, el que está aquí en la Biblia. Pero si el Señor te llamó al pastorado y en algún momento fuiste anciano, no puedes anhelar ser las dos cosas. O estás en uno o estás en otro. No puedes tener los dos. Porque Dios te llamó específicamente a uno. Si te llamó siendo anciano y aún así dices, yo quiero servirle a Dios como ministro de la palabra, ok, perfecto. Dejas el ancianato y te vas al pastorado por completo. Pero ¿sabes qué? No hay marcha atrás. Porque con Dios no se juega. Tomamos la determinación de servirle, de seguirle y de ser. Y de pronto te encuentras con personas que dicen, pues soy candidato y quiero ser anciano. Y a ver, háganle como quieran. No funciona así la vida. Y en el caso de el amigo que está aquí, encontramos que Jonathan, hijo de Gersón, para evitar confusiones, el hijo de Gersón, era hijo de Moisés, era descendiente de Moisés. Fue sacerdote de la tribu de Dan. Y dirás, ¿qué tiene de malo eso? Un pequeño problema. Los sacerdotes estaban en la tribu de Leví y Moisés no estaba ahí. Los únicos descendientes del sacerdocio eran Eleazar y su hermano, hijos de Aarón. Era el único que poseía el linaje sacerdotal. Nadie más. Y es interesante que toda una tribu, sabiendo todo esto, de pronto dijeron, no pasa nada. Te parecerá anécdota y curioso, conocí a una iglesia que amo mucho en el Señor y el Señor lo sabe, que tuvieron entre ellos a una persona por 3 años y creyeron que era pastor. Y jamás era pastor, jamás estudió y no tenía nada que ver con la iglesia. 3 años y nadie se dio cuenta de eso. Ahora Israel, la tribu de Dan, iba a tener un linaje de sacerdotes que, ¿qué crees? No eran sacerdotes. Todo esto supone algo difícil. Y conservan las imágenes y se desvían y hacen lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Por ello, creo que vale la pena, reflexionemos ya a estas alturas del capítulo 18 de Jueces, ya nos acercamos dramáticamente hacia el final. Y vamos a entrar a otra historia. Más adelante, evidentemente, sabrás que nuestro siguiente libro es Ruth. Vamos en ese orden. Ya quiero llegar a Crónicas. Eso va a estar interesante. Pero te vas a dar cuenta que ya en este punto, Israel literalmente es una causa perdida. Y dirás, ¿cómo? A ver, espérame. No me malentiendas. De tener la bendición de ser guiados por Dios e introducirse a una tierra que no habían labrado, de vencer a pueblos que humanamente ni en sus sueños les habrían ganado una batalla, y sin en cambio los derrotaron con una facilidad pasmosa.
a llegar al punto donde ya cada quien hacía lo que se le daba la gana, donde ya adoraban dioses igual a diestra y siniestra como lo hacían las otras culturas y donde Dios dejó de ocupar un cargo prominente, donde empezaron a ser sacerdotes a cada uno de ellos. Y en este momento, creer que estaban haciendo lo correcto. Cuando te dije que sentí algo extraño, sentí la piel así, los vellitos, no se alcanza a ver, pero se levantan. Porque causa terror que de pronto tú como cristiano, yo como cristiano, para que no digas al pastor me está echando a mí todo, no, yo como pastor, un día pueda hacer o decir cosas que Dios no me mandó a decir. Utilizar mi posición, mi ministerio, para conseguir favores, para conseguir ganancias que sean deshonestas. Y pensar, ahora sí Dios me va a bendecir porque ahora sí. Conozco a personas, no diré nombres evidentemente, pero que al llegar a ciertos lugares, ciertas iglesias donde económicamente son, wow, y dicen, ahora sí Dios me va a bendecir. Y la primera pregunta que yo me hacía o les hacía en su momento, porque tengo esa confianza de decir, oye, y en esa iglesia donde no te pagaban eso, ¿no estabas bendecido? Puedo decirles que la mayoría de mis ministerios, el apoyo económico que siempre me dieron rondó entre los 6,000 y 7,000 pesos mensuales, ya con familia. Y te puedo decir que Dios bendijo. Fue momentos duros, sí, duros, difíciles, muy difíciles, más por mis errores que por otras cosas, pero finalmente Dios trabaja contigo. No podemos declarar la expresión de Micaía como algo moderno. No podemos esperar que nuestra vida no esté en orden y decir, ahora sí Dios me bendice, porque ahora sí estoy echándole ganas. Si me entrega con Dios no es total, si me entrega con Dios no es plena, si me entrega con Dios no es real. Sigo recomendando y te la vuelvo a recomendar una película antiguísima, cuyo actor era mi actor favorito cómico, Steve Martin, mi tocayo. Un actor canosito para quienes no lo conozcan. Y no porque ya tuviera una edad avanzada, tuvo un problema de pigmentación en la piel y su cabello fue blanco. Y esa película que estelarizó él se llama El Circo de la Fe. Es impresionante cómo a veces las personas que actúan en este tipo de situaciones se creen esas mentiras. No nos creamos una mentira en nuestras vidas. Si decimos ser hijos de Dios, sirvámosle como tal. Si decimos ser parte de su iglesia, comportémonos como parte de su iglesia. Honremos a Dios en todo. Pensemos lo que decimos. Pensemos lo que hablamos. Pensemos lo que compartimos. Porque eso define lo que hay en tu corazón. Así que doy gracias a Dios por este tiempo que me has permitido estar aquí en esta pantalla contigo estudiando los martes. Este estudio bíblico que es impresionante. Te soy sincero, es la primera vez en mi ministerio en ya largo rato que me toca abarcar un estudio bíblico libro por libro, capítulo por capítulo. No lo había hecho, he estudiado la Biblia, he producido, hemos trabajado en estudios diversos, pero esto ha sido una experiencia interesante porque nos desafía a ir un poco más allá. No te quiero llenar, sé que hay otros estudios y dirás, wow, es que la terminología, el griego, los mapas, la geografía, probablemente no es lo que te voy a presentar, porque este estudio es más inductivo. Quiero acercarte a que te des cuenta por ti mismo la grandeza y riqueza literaria que encuentras en la Biblia. Pequeños datos, anécdotas que pueden compaginarse con lo que tu vida. Eso es la diferencia. Alguna vez me preguntaba, y oiga, pastor, ¿y qué diferencia hay entre un estudio y una predicación? Bueno, que en una predicación no te puedo contar mi vida. En un estudio tampoco, pero lo vamos a hacer más interesante. Por lo menos contaremos algunos chistes, anécdotas, cosas que se relacionan con lo que estamos viendo. Tampoco te voy a decir que me han pasado 1000 cosas para hacerlo atractivo. No, son experiencias que has vivido y seguramente tendrás las tuyas. Así que te invito, de verdad, a que le des un repaso al capítulo 19. Probablemente avancemos al 20, aunque no lo creo, olvídalo. Capítulo 19 nada más. El 20 trae como 40 y pico de versículos, entonces no. Centrémonos en el 19, un evento difícil, para algo difícil. Léelo en casa y Dios mediante nos estamos viendo el próximo martes. Te voy a invitar a que inclines tu rostro, vamos a orar, vamos a agradecerle al Señor este privilegio tan grande que se llama vida y este privilegio inmerecido que se llama gracia en nosotros.
de estar juntos estudiando su palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias por tu bondad, por tus eternos cuidados. Queremos rogarte que seas con nosotros, que tú nos ayudes, nos cuides, nos bendigas y dirijas. Nos ponemos en tus manos. Ayúdanos a entender mejor tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor te bendiga fuertemente. Te mando un gran abrazo. Ahora sí completo la frase. Un gran abrazo. Que el Señor te dirija en todo lo que hagas. Disfruta a tu familia. Dile que los amas. Agradecele a Dios porque sea una familia regañona, una familia que te está corrigiendo. Dile gracias, Señor, porque tengo una familia, tengo un techo, tengo un trabajo, tengo todo con Dios. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo martes por este mismo medio.